Buenos días, vamos a realizar un ejemplo de diseño PCAM. Creo que ya lo habíamos empezado desde la última clase. Vamos a utilizar la metodología PCAM, la que consiste en estas 4 etapas de dividir el problema, ya sea por función o por datos, lograr la comunicación entre tareas, luego aglomerar para optimizar y finalmente pues realizar el mapeo a nodos y tareas. Las tareas se asignan a nodos y a procesos específicos. Vamos a utilizar este ejemplo de multiplicación de matrices. Recordarán que el problema de multiplicación de matrices consiste en, pues, dado una matriz A, una matriz B, tengo la dimensionalidad de cada una de las matrices, ¿cierto? Importante es que en esta dimensión de las horizontales y de las verticales tengan la misma dimensión, la misma cantidad de filas, columnas para poder lograr la matriz. Y tenemos una matriz de respuesta C, la cual consiste en que cada valorcito de acá, este valor puntual de acá, este valor se calcula con multiplicar este valor por este valor más este valor por este valor y este valor por este valor, y se suma. Es decir, si yo quiero calcular este valor, este puntico acá, este puntico es igual a la sumatoria de estos valores, x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3. Este es el valor de este punto acá. Y pues bueno, pasamos al siguiente. Es un algoritmo pues iterativo. Si quiero calcular este valor, entonces multiplico esta fila por esta columna y hago la sumatoria. El algoritmo serial es relativamente sencillo, pues es un algoritmo cual consiste pues de alguna forma en cargar las matrices A y B en memoria, se cargan de algún almacenamiento, de algún archivo, y creo esta matriz C. Este es el algoritmo simplista. Este algoritmo consiste en 3 ciclos anidados. Aquí está. Por eso este algoritmo es de orden n al cubo, ¿sí? Porque tengo que recorrerme toda esta matriz, o sea, toda esta matriz C. Tengo que hacer una iteración por fila y por columna. ¿Sí ven? Acá en la matriz C tengo que hacer una iteración de todos los elementos, pero por cada elemento tengo que hacer esta otra iteración que consiste en la sumatoria. Esta es la que me daría ese tercer nivel. Bueno, entonces tenemos estas dimensiones x y y, y bueno, tenemos los 3 ciclos. Tenemos un índice para x, un índice para y pues cada puntico, esto es calcular cada punto. Aquí calculamos, esto es calcular cada puntico. Esta partecita de acá nos permite a nosotros calcular cada puntico, y pues al final que la he calculado, pues ya lleno el valor con ese resultado, y paso al siguiente punto, y así hasta que termine la multiplicación de la matriz. Al final, cuando he terminado, pues debo de volver a salvar en algún archivo, en algún almacenamiento, esos datos de respuesta. Entonces recuerden, esto es una actividad de carga de datos. Aquí esto se llama carga de datos, y este se llama
digamos, guardar los datos. Aquí ya guardar los resultados. Siempre muchos de estos algoritmos pues tienen estas dos etapas bien diferenciadas. Lo importante de estas etapas es que muy posiblemente en las fases de carga de datos usemos sistemas de archivos distribuidos. Sistemas de archivos distribuidos. Tipo NFS. Tipo NFS para cargar los datos de forma, digamos, distribuida. Y lo mismo acá en esta etapa de salida también suelen utilizarse sistemas como NFS o en Big Data HDFS. Aquí está, también puede ser HDFS, que es un sistema de archivos para Big Data. Entonces volvamos de nuevo al algoritmo serial. Este es el algoritmo serial, el cual consiste pues en estas tres etapas pues muy bien diferenciadas: la carga de datos, el procesamiento, esto es procesamiento, y el guardar los datos. Este es el algoritmo serial. Para cualquier matriz A y B, pues digamos de alguna forma podemos calcular relativamente fácil el tiempo de ejecución serial pues de este programa serial, ¿cierto? Esto tendrá un valor que uno calculará con base en la ejecución con un conjunto de datos de entrada y de salida. Bueno, entonces ahora queremos paralelizar esto con esta metodología PCAM. Entonces vamos a empezar a aplicar este principio de acá: particionamiento. En el tema de particionamiento he de empezar primero a identificar, digamos, si yo llego y voy a aplicar PCAM, debo de primero aplicar particionamiento. Vamos a aplicar primero este particionamiento y vamos a ver cómo podemos hacer un particionamiento funcional que va a consistir en identificar varias tareas y por datos, que obviamente es quizás de lo que más permite lograr paralelismo, el particionamiento de datos. Pero vamos a ver en este caso qué podemos identificar como tareas. Acá, digamos, podemos identificar esta tarea. Podemos identificar, digamos, les voy a proponer una metodología relativamente sencilla que consiste como de adentro hacia afuera. Entonces digo acá voy a buscar de adentro. Entonces voy a hacer una versión simplista y voy a decir, mira, esta partecita del código, esta que voy a señalar acá, esta partecita de acá, yo la podría hacer como en una tarea específica, ¿sí? En una tarea específica. Bueno, acá puedo sacar o dejar este valor. Es muy importante si saco o dejo este valor adentro. Si esto lo pongo como la tarea, voy a ponerlo como la tarea 1. Es importante ver si dejo o no dejo esta última respuesta acá. Dependerá mucho de si la dejo. De alguna forma asumo que dentro de esa tarea tengo el área de memoria de C, que en principio puede ser una restricción alta. Posiblemente en la variante de paralelo la tarea 1 no tenga acceso necesariamente a la memoria de la matriz C. Tal vez en memoria compartida sea indistinto si está adentro o está fuera, pero en MPI o en memoria distribuida es importante que este valor no esté acá, o sea, que esto llegue hasta acá, hasta este punto de acá.
Entonces depende de si se ingresa o no se ingresa ese valor adentro, es memoria compartida o no. Porque miren que en el fondo, si yo voy a ejecutar n tareas T1 en diferentes procesadores, eso implicará que todos esos procesadores tienen en común esto, ¿sí? O no lo tienen en común y van a tener que hacer una comunicación a través de mensajes. Bueno, sigamos. Entonces se distingue claramente esta tarea. Después miramos si esto se incluye o no, si esta actividad. Si no se incluye, aquí iría un return result. O sea, si no se incluye. Pero cuando volvamos es una función. Por eso vamos a dejarla mientras allí. Bueno, entonces eso lo detecto como una tarea. Esta otra la detecto como otra tarea. Digamos que acá adentro T1 puede también ser a su vez paralelizable. Esto aquí adentro puede tener unas opciones de paralelización interesante con mecanismos de procesamiento vectorial o de GPU, de OpenMP. También pueden tener oportunidades de paralelización acá adentro. Bueno, otra tarea que distinguimos es esta. O sea, hay una tarea externa, esta es otra tarea. O sea, este for que hay acá externo me representa a mí otra tarea. Este for que aparece acá. Este for me aparece como una tarea 2. Si ustedes ven como que T2 incluye a T1, ¿sí? O sea, T2 de alguna forma lo que está haciendo es como llamando esta función, o sea, llama esta función, vamos a ver, o sea, aquí llama esta función y de alguna forma le da de pasar unos datos, que son estos datos de entrada para que pueda operar, y recibe unos datos de respuesta de esa tarea. Vemos que de alguna forma es eso. También tenemos el tema de si esa variable, si esa parte de la memoria C está o no está incluida dentro de T2. Si está incluida es porque es memoria compartida, y si no está incluida es porque es memoria distribuida. Es importante, o sea, puede estar adentro o puede, o sea, si en T1 no está esta instrucción, esta que aparece acá, también el mismo análisis lo haríamos para T2. En T2 puede estar o no estar esa parte de la memoria compartida. Si no está incluida, también tendríamos que tener algún return, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el return de T1 y el potencial return de T2? El return de T1 es un valor único, o sea, él retorna un solo valor, este valor, ¿cierto? El return de T2 es toda una fila o toda una columna, dependiendo de por dónde me vaya yendo. O sea, un vector. O sea, si es por fuera, si yo tengo aquí, esto es un valor, pero si está por acá por fuera, yo hago es un return de un vector, dependiendo. O sea, dependiendo si está dentro o está fuera. Y finalmente, pues acá tengo también como otra tarea, acá más externa, ¿sí? Externa acá. Identifico también una tarea 3, esta externa que aparece acá, es una tarea 3. Esa tarea 3 es igualmente, se comunica con la tarea 2, o sea, le pasa información y regresa datos, ya sea en memoria compartida o en memoria distribuida. Este regreso acá es importante. Este return acá es memoria compartida, entonces eso hace que T1 donde escriba es en la misma área de memoria de T2, o donde escriba T2 es la misma área de memoria de T3. Si no, es una comunicación que se da acá por paso de mensajes. Depende de qué vamos a realizar. Realmente en un diseño final, pues vamos a emplear ambos esquemas.
Bueno, ¿qué otra tarea identificamos? Identificamos esta tarea, llamémosla aquí, esta tarea inicial. Siempre la vamos a llamar como tarea, tarea, digamos, 0, llamémosla así, es una tarea inicial, ¿cierto? Inicial, o sea, siempre hay una tarea 0. Y aquí al final siempre hay una tarea final. Esto es una tarea final. Esto es una tarea final, ¿cierto? Final, llamémosla así. Una tarea final. Aquí al final, pues siempre va a haber una tarea, siempre hay una tarea como inicial y siempre hay. Vamos a ver un poquito más organizadito esto. Entonces, de acuerdo a esta división funcional, identificamos 5 tareas. Entonces, identificamos la tarea 0, pues una tarea, ¿cierto? Identificamos que la tarea 0, pues de alguna forma se va a comunicar con la tarea 1, ¿cierto? O sea, perdón, con la tarea 3, aquí está, tarea 3, ¿cierto? O sea, de alguna forma ella se va a comunicar. La tarea 3, la tarea 3 se comunica con la tarea 2, comunica, comunica. O sea, estamos ya también allí aplicando la comunicación. La comunicación. Entonces, se comunica porque para que analicemos para que T3 pueda funcionar, suponiendo que, vamos a suponer que T0 está en una máquina y T3 está en otra máquina. Vamos a hacer ese supuesto. Entonces, pues para que funcione T3, pues tiene que tener, ¿qué datos de insumo tiene que tener T3 para que pueda operar? ¿Cierto? Tiene que tener, por acá comunica que pues la matriz completa A y la matriz completa B, completas. O sea, para que pueda operar necesita todas las matrices. Entonces miren que por acá, por esta comunicación, necesito toda la matriz completa. ¿Y qué me regresa? O sea, aquí, ¿y qué me retorna? O sea, ¿qué le retorna? Realmente a este no, o sea, a esta etapa no es la que la retorna. O sea, este comunica los datos a quién. Comunica los datos, este es T1. Y aquí tenemos a TF final, ¿se acuerdan? Final. Aquí tenemos a T final. Realmente esta tarea T3 va a comunicar los datos de salida a TF. ¿Y qué va a comunicar? ¿Qué comunica? ¿Qué comunica? La matriz de salida, C. ¿Sí? Entonces tenemos que T0 le manda las matrices completas A y B, y T3 cuando termina le comunica los datos a el T final, este T final, para que los guarde, ¿sí? Aquí ya para que los almacene. Entonces, si ustedes notan, es importante, o sea, como siempre tenemos los dos paradigmas de memoria compartida y de memoria distribuida. Si estamos en memoria compartida, realmente T0 lo que hace es guardar en memoria RAM A y B, y T3 lo que hace es leer de esa memoria compartida. O sea que aquí en esta área de comunicación puede ser red, que sí es memoria compartida, o puede ser memoria, si es local a una máquina. Es fundamental distinguir entre esos dos modelos de comunicaciones: memoria distribuida o memoria local. Digamos que esto es una memoria local y esta es una memoria distribuida. Si estamos hablando de memoria local, pues no usaré read and write, y si estoy usando memoria distribuida o red, usaré
send y receive. O sea, tengo que mandar y tengo que recibir datos. ¿Sí? Tengo que mandar y recibir datos. Entonces, uno cuando identifica estas tareas, pues las tiene que comunicar, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, comunicando datos. La otra pregunta que uno se hace acá es, ¿cuántas veces se llama T0? O sea, ¿cuántas veces ejecuto T0? Esta parte inicial, ¿cuántas veces la ejecuto? La ejecuto una vez, o sea, una vez la ejecuto. Pregunta, ¿cuántas veces ejecuto T3? O sea, ¿cuántas veces se ejecuta T3? T3 se ejecuta una vez, no más. ¿Sí? ¿Por qué se ejecuta una sola vez? Porque hace una sola vez la multiplicación de la matriz A por B igual a C. ¿Cuándo se ejecutaría varias veces T3? Cuando tenga varias matrices A y B y quiero generar varias respuestas, o sea, puedo tener múltiples multiplicaciones de matrices. Pero si tengo solo una multiplicación de matriz completa, A y B, pues solo la ejecuto una vez, no más, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas veces ejecuto T2? De acuerdo a este gráfico, o sea, ¿cuántas veces yo ejecuto T2? De acuerdo a este gráfico, se ejecuta T2, o sea, esta tarea T2 se ejecuta X veces. X veces. Aquí T2 se ejecuta X veces. ¿Sí? Y porque es un ciclo, miren que aquí tengo un for y hasta X. Y pues cuando itero y termino completamente esto, pues solo le ejecuto X veces esa tarea. Es muy, muy importante detectar estos. O sea, si ya tengo esta situación aquí de X veces, quiere decir que por acá por comunicación siempre es distinto los datos que se transmiten entre T3 y T2. O sea, ¿qué datos transmite T3 hacia T2 para poder ejecutarse? Entonces será recorrerse, es decir, para que T2 pueda funcionar, necesito unas filas y unas columnas siempre que he de repetir. Pero enseguida miramos el análisis de lo que realmente se transmite a nivel de datos. Ahora, T2 llama a T1, ¿sí? De acuerdo a este gráfico. Realmente esto se llama un grafo de dependencias. El T2 llama a T1, aquí lo vemos claramente. La pregunta es, ¿cuántas veces llama T2 a T1? ¿Cuántas veces es llamada? Entonces, T2 llama a T1 Y veces. ¿Sí? Y veces. Si uno mira acá, ustedes notan que acá hay un índice, este valor. Eso quiere decir que T2 llama Y veces a T1. ¿Sí? A T1. Pero aquí es donde viene la otra situación. Pero T2, o sea, T1 es llamado Y veces, pero también depende de, o sea, es llamado X por Y veces. Es decir, no solamente lo llama Y veces, como aparece acá, sino que también depende de este valor de acá. O sea, este es el número de veces que él recorre T1. O sea, ¿cuántas veces llama T1? Pues recorriéndose todo X y todo Y. O sea, realmente aquí esto es como
cardinalidad, llamémoslo así. Entonces esta es una cardinalidad 1, o sea, T0 se llama una sola vez, T3 se llama una sola vez, T2 ¿cuántas veces se llama? X veces, ¿sí? X veces de acuerdo a este índice. ¿Y cuántas veces se llama T1? Se llama X por Y veces. O sea, ahí es donde nos va dando este orden del algoritmo. Por eso es que el orden del algoritmo es n cubo, porque empiezan a aparecer internamente esos ciclos, ¿sí? Internamente T1, si ya analizamos internamente T1, ustedes notan que aquí a su vez tiene este otro ciclo que aparece acá, es el interno, este ciclo interno. Acá adentro de T1, pues allí ya hay ese otro ciclo interno que nos permite pues multiplicar el valor concreto del punto. Ahora, cuando T2 termina, por cada iteración XY, pues regresa los datos a T1, ya sea por memoria compartida o memoria distribuida, y T2 regresa a T3, ¿sí? Y ya, digamos que este sería como el grafo sencillo de cómo vamos a identificar tareas, y dentro de las tareas qué tipo de procesamiento hay allí. Este es un particionamiento funcional, ¿sí? Aquí hemos identificado un particionamiento funcional, pero ahora vamos a hacer el análisis del particionamiento de datos, ¿sí? Que es lo que realmente pues nos permite ganar mucho paralelismo en las aplicaciones. ¿Dónde vamos a descubrir esas oportunidades de particionamiento de datos? ¿Dónde vamos a mirar ese particionamiento de datos? Ese particionamiento de datos lo vamos a mirar y se va a aprovechar en estas partes donde la cardinalidad, digamos así, para que lo generalicen, donde la cardinalidad es mayor que 1. Ahí es donde vamos a aprovechar particionamiento de datos. ¿Qué quiere decir eso? Yo miro este gráfico que aparece acá, entonces yo digo T1, no, tiene una cardinalidad de 1, entonces pues no tengo mucha más forma ahí de particionar datos ahí, no hay mucha más manera de particionar allí. T3, cardinalidad 1, se llama una sola vez, no hay tampoco mucha oportunidad ahí de paralelizar con datos. Pero si ustedes observan T2 tiene una cardinalidad de X, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para poderse ejecutar T2 yo voy a tener que estar variando los datos de comunicación. Entonces ya digamos vamos a ir organizando los datos. O sea, yo tengo aquí T0, lo más seguro es que coja los datos de NFS. Vamos a ponerlo acá. Entonces T0 carga los datos de NFS, ¿cierto? Entonces tengo estos datos acá y esos datos ya están en memoria y T0 los carga a una memoria acá, ¿cierto? A una memoria T0 tiene que comunicarle los datos a T3, a este de acá, una sola vez, ¿cierto? Entonces tiene que comunicarle los datos y es toda la matriz completa, ¿sí? Toda la matriz completa A y B, la voy a poner así, A y B, ¿sí? A y B completa, ¿sí? Pero para que funcione T2, recuerden que T2 se llama X veces, aquí está, de acuerdo a esta cardinalidad se llama X veces.
T3, ¿qué le comunica a T2? A T2, ¿qué le comunica? Le comunica una fila, llamémoslo así, una fila concreta y toda la matriz B. Necesita toda la matriz B completa. Completa la necesita. Mira, aquí necesita esto, ¿sí? Toda la matriz completa. Entonces mire que acá se transmitió B, pero aquí también se vuelve y se transmite B completa, ¿sí? T2, ¿qué necesita para que T1 funcione? Para que T1 funcione, entonces T2 transmite una fila completa y B de B necesito una columna completa. O sea, digamos, si esto es fila, llamémoslo así, esto es fila, esto es fila, esto es columna, esto es columna. Entonces T2 llama esto lo llama X veces y esto lo llama Y veces, ¿cierto? Y finalmente, pues este retorna un valor atómico. Este es un valor, digamos, R, ¿sí? Un valor de respuesta simple, ¿cierto? Pero T2 retorna a T3 un vector de respuesta, ¿sí? Un vector de respuesta. Entonces aquí es un valor simple y aquí es un valor, es un vector, realmente acá la salida. Y aquí al final tenemos T final, ¿sí? Tenemos quién es el que guarda los datos. Entonces T3 ha de mandar a T final la matriz completa, C. O sea, es la matriz completa la que este señor T final va a salvar de nuevo en sistemas como NFS. Sí, esto es memoria, aquí esta área aquí es memoria, M, esto es una memoria, y finalmente pues acá almacena en disco duro, lo mismo que de acá obtiene los datos de disco, ¿sí? Entonces ya hemos hecho como ese modelo de comunicación y hemos hecho ese particionamiento. ¿Qué quiere decir particionamiento? Que en el fondo, ¿cuántas veces, o sea, para que vean de otra manera, ¿cierto? Voy a dibujar solo T3, voy a poner aquí T3, ¿sí? T3 llama cuántas veces a T2, lo llama, según este gráfico, lo llama X veces, claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo aquí la primera instancia de T2, es como la primera instancia, la segunda instancia de T2, la tercera instancia de T3, perdón, esto es T2 aquí, la tercera instancia de T2, perdón, y así hasta cuánto, hasta la X instancia. ¿Y qué hace T3? Le transmite la primera fila de la columna así 1 y toda la matriz completa B. Aquí transmite la segunda fila y toda la matriz completa, y aquí transmite la tercera y toda la matriz completa, y así me voy yendo hasta que acá le transmito la fila X y toda la matriz completa, ¿sí? Van a observar en la fase 3, que es de aglomeración, que ustedes notan que siempre transmito, o sea, ¿qué datos hay diferenciados? ¿Estos datos son distintos en cada transmisión? Sí, aquí son distintos. Pero ustedes notan que B siempre es la misma, o sea, estoy transmitiendo la misma B, siempre. O sea, tengo B acá, B completa, B es toda la matriz completa, B, acá, ¿sí? Ahora,
T2 cuántas veces llama T1. Entonces T2 llama aquí, llama Y veces T1, ¿cierto? Entonces tengo T1, 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 ¿cierto? Pero ¿con qué datos lo llama? Entonces acá siempre va a necesitar un par de vectores. Entonces vamos a poner este. Le transmito, obviamente, la fila completa 1 con la columna completa 1 de B. Aquí, ¿qué le transmito? Le transmito la columna completa de 1 con la fila, perdón, con la segunda columna. Y así. Aquí al final, ¿qué transmito? La columna completa de, perdón, la fila completa de 1. Miren que siempre es 1, 1, 1. Pero le transmito la Y columna, la Y-ava columna, ¿cierto? Entonces, esta es la instancia 1, esta es la instancia 2 y aquí llegó la instancia Y. Pero ¿cuántas veces se ejecuta T1? Pues no solamente es estas veces. Si cogemos cualquier otro proceso, cojamos este T2, esta instancia 3 acá que hay, acá a su vez este llama T1, T1, T1 lo llama una vez, dos veces. ¿Cuántas veces? Y veces. ¿Con qué datos? Vamos a coger este caso de acá. ¿Con qué datos lo llama? Aquí lo llamará con la fila 2 con la columna 2. ¿Sí? Si ustedes observan acá ya este nivel, a este nivel, este tercer nivel que aparece acá, pues ahí vamos a encontrar mucha redundancia de transmisión. O sea, si acá en la comunicación T3 a T2 la matriz B siempre se transmitía completa, en la segunda etapa T2 a T1 ustedes notan que muchas veces se manda la misma fila. Entonces, miren, aquí siempre estoy mandando A1, 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 ¿sí? Y por el lado de B, pues también repito esta transmisión muchas veces. Eso es lo que vamos a hacer en aglomeración. Evitar múltiples transmisiones porque se vuelve muy ineficiente, ¿cierto? ¿A dónde retorna estos resultados? Estos resultados los retornan pues en este sentido siempre, ¿cierto? Así. Entonces aquí retorna un valor R y aquí retorna un vector siempre. Y T3 ya comunica a T final. Aquí ya está T final, el que termina. T final ya es acá la transmisión de la matriz completa C, para que este vaya y grabe, pues haga el write al file system NFS. Entonces hemos hecho dos cosas. Hemos hecho particionamiento de datos, perdón, acá particionamiento funcional. Entonces yo veo esto es un grafo donde me dice, mira, la tarea, este programa está dividido en 5 tareas: tarea 0, tarea 3, tarea 2, tarea 1, tarea final. Y siempre tienen que poner esta relación, cómo se comunican esas tareas, ¿cierto? Esto es a nivel funcional. A nivel de particionamiento de datos tengo que hacer el análisis de qué es lo que se comunican, qué datos se comunican entre tareas. Entonces acá es un primer ejercicio más genérico y esta es una vista ya que se expande como para uno poder ver esas ineficiencias que van a haber en la transmisión de datos. Ineficiencias como que, si ustedes notan, siempre acá transmite B, o acá se repite muchas veces la transmisión de la misma fila o de la misma columna. Si estamos en memoria compartida, esto realmente no tiene mucho problema,
Pero si estamos en memoria distribuida en MPI, esto es muy ineficiente, ¿sí? Bueno, pasamos a la tercera parte, o sea, hemos hecho ya dos, o sea, hemos hecho el particionamiento y la comunicación, o sea, aquí también hacemos comunicación, por eso pues ya cumplimos estos dos, o sea, hacemos el particionamiento tanto funcional como de datos, pero también hay que hablar de comunicaciones, y es cómo se comunican y qué cantidad de datos se hace entre tareas, ¿sí? Y esto ya lo hemos logrado hasta este momento, o sea, identificamos tareas y esta actividad de comunicación se da siempre que hacemos esto, o sea, si tenemos una tarea I y una tarea J, y hacemos esto, ya es comunicación, ¿cierto? Entonces, por eso ya acá, pues siempre que hemos hecho estos grafos, pues estamos representando las dos cosas al tiempo. Estamos representando la partición funcional, las tareas T1 y T2 y T3 diferenciadas, pero a nivel de dividir datos es cómo se transmiten los datos de forma diferencial entre los diferentes tareas, entre las diferentes tareas. Entonces vamos a pasar ya a la A de aglomeración. ¿Qué hacemos en aglomeración? En aglomeración lo que hacemos es o agrupar por tareas cuando hay una granularidad muy fina, o por datos para mejorar las comunicaciones. Acá, digamos, en este caso, implícitamente en T1, a ver, si uno hace un zoom a T1, si uno hiciera un zoom a T1 grande, ¿sí? Uno notaría que aquí hay una sumatoria. Esa sumatoria internamente es paralelizable, o sea, yo puedo, recuerden que una sumatoria es coger un valor más otro valor, ¿sí? Y aquí llego hasta n. Yo esto lo puedo hacer paralelizable, o sea, eso internamente yo puedo hacer que esto sea una subtarea, de que haya una subtareita por acá, que haya otra subtareita por acá, y así, o sea, yo puedo a su vez paralelizar internamente eso. De alguna forma ya aglomeré, o sea, es decir, cuando yo pongo T1 acá, es porque ya de alguna forma junté todas estas tareitas, y de alguna forma, si esto es interno, yo estoy diciendo que esto muy implícitamente será memoria compartida. La manera en cómo esto se va a comunicar a través de una memoria compartida, y esto pues digamos puede tomarlo un mecanismo como procesadores vectoriales. Esto es muy apto para esto, o OpenMP, para hacer paralelizable esto que hay aquí adentro. Entonces de alguna forma yo pude haberle hecho un zoom a este proceso acá internamente. T1 es paralelizable. Si ven que esto es como paralelizable internamente, esto se puede, esa sumatoria se puede paralelizar. Entonces de alguna forma esto, yo lo que he hecho aquí es como una aglomeración, o sea, junté todas estas tareitas pequeñas, las junté por memoria, o sea, las aglomeré para que todas tuvieran comunicaciones internas, y me queda esta externa que ya es como la que voy a poder distribuir en MPI. Este es como más para un estilo MPI, y este es más para un estilo OpenMP o procesadores vectoriales o GPUs o todos esos elementos.
Ahora, acá podemos observar elementos de mejora de comunicaciones. Aquí hay dos formas de mejorar la aglomeración acá. Una, digamos que esta aglomeración que acabo de mostrar es una aglomeración funcional. Aglomeración funcional. ¿Sí? O sea, muchas tareas las junto en una sola. Pero lo más interesante es como la aglomeración por datos. ¿Sí? Por datos. En esa aglomeración por datos uno puede tener varios best practice o varios mecanismos para mejorar esa aglomeración. Lo primero es datos comunes. Yo tengo que analizar cuáles son los datos comunes. Entonces, si yo me voy a este gráfico acá, yo empiezo a mirar, mira, entre T3 y T2, cuáles son los datos comunes que siempre se transmiten. ¿Cuáles son los datos comunes que siempre se transmiten? Yo noto que entre T3 y T2 siempre los datos comunes son B, B y B. Ustedes notan que la matriz B, que por cierto pues debe tener una dimensión grande, se transmite X veces, o sea, es muy ineficiente. O sea, transmito los mismos datos X veces. Entonces yo puedo llegar y decir, no voy a transmitir datos X veces, sino que voy a transmitir una sola vez esos datos y voy a aglomerar estas comunicaciones que son simultáneas, o sea, siempre transmito el mismo valor. Entonces la forma de hacer eso es, si yo tengo T3 acá, vamos a poner aquí T3, y yo tengo aquí T2, n instancias de T2. Entonces lo que yo puedo hacer es que uso este tipo de comunicación para transmitir una sola vez B. Esta comunicación que aparece aquí se llaman comunicaciones broadcast o multicast, también se le puede llamar multicast, pero en MPI se llama broadcast. ¿Sí? Eso que hace que T3 con un solo mensaje manda la matriz completa B. Entonces no la tengo que mandar n veces. Que realmente esto es una, recuerden que esto es 2 y esto va hasta X. Entonces yo no tengo que mandar X veces la misma cantidad de datos, pero aquí sí hay datos diferenciados. O sea, aquí sí es la fila 1, que es distinta a la fila 2, que es distinta a la fila X, ¿sí? Entonces ahí ya hice ese nivel de aglomeración, o sea, por datos comunes, ¿sí? Y acá vamos a mirar qué otros datos comunes hay acá en este gráfico. Entonces vamos a mirar qué datos comunes hay entre T2 y T1. Entre T2 y T1, T2, T1, ¿qué datos comunes hay? No nota que siempre, mira que acá siempre va la misma fila. Y lo que hace es cambiar la columna, ¿sí? Entonces yo puedo hacer, con el mismo principio que teníamos anteriormente, puedo hacer esa aglomeración. Puedo llegar y decir que aquí abajo hay T1 instancias, ¿sí? Aquí hay T1 instancias y que acá este señor va a mandar de forma única a cada uno de estos procesos, va a mandar por broadcast, va a mandar
¿Cuál es lo que se repite? ¿Qué es lo que repite? A1. Entonces llega acá y aglomero A1. Digo, todas las tareas T1 reciben A1, o sea, por broadcast. ¿Sí? Y aquí, pues ya de forma individual, él mandará aquí B1, B2 y así. Hasta que aquí manda finalmente esta última tarea BY. ¿Sí? Pero este mismo análisis lo hace uno acá con esta otra instancia de T2. O sea, manda broadcast y manda individualmente a cada uno. Pero igualmente ustedes van a notar aquí otra, de alguna forma, ineficiencia, porque si ustedes miran aquí esta tarea T1 recibe, digamos, aquí en este caso recibirá A2, ¿cierto? En broadcast, ¿sí? Pero aquí vuelve y recibe B1. Ustedes notan que T1 recibe simultáneamente pues recibe de forma duplicada estos datos. O sea, estos datos están duplicando B1 y B1 acá. Entonces esto también es una ineficiencia. Entonces yo podría también aglomerar esas filas. En cierta forma, este gráfico lo que nos está llevando es a que en el fondo T1 necesita la matriz completa de A y B. O sea, esto lo que nos está indicando es que en el fondo T1 requiere la matriz completa, las matrices completas A y B. Entonces, yo en el fondo debería de crear un mecanismo para mandar una sola vez las matrices completas A y B y no estar mandando de a pedacitos como hago acá, porque si ustedes notan es bastante ineficiente. Puede ser que al final pase esto. Al final yo tenga T3 acá y yo haga unas comunicaciones broadcast para T1 inclusive. Bueno, estrictamente hablando acá sería T2. Vamos a poner que sea T2 aquí. T2. Y aquí manda A y B completa. ¿Sí? T2. Manda T2. Porque T2, recuerden que estos son instancias, ¿sí? Pero aquí abajo está T1. Y lo ideal es que T1 transmita en broadcast A y B. ¿Sí? Pero si ustedes notan, pues aquí transmití A y B completo y aquí transmití A y B completo. Entonces, en el fondo, ¿cómo podría lograr una optimización perfecta o ideal? Es que T3 transmita en broadcast tanto a T2 como a todas las instancias de T1. Transmita la matriz completa A y B. Y así estamos llegando a la aglomeración ideal por datos comunes. Aglomeración ideal por datos comunes.
¿sí? Bueno, entonces esto mejora mucho las comunicaciones, las optimiza. Y bueno, entonces tenemos aglomeración por datos comunes. El segundo mecanismo de aglomeración de datos es aglomeración por dependiendo de la granularidad, llamémoslo así, granularidad, ¿sí? Y es la cantidad de datos que una tarea transmite a otra, o sea, la cantidad de datos. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a poner que, para entender este caso, tenemos una tarea 3 que quiere comunicarse con varias instancias de la tarea 2. Vamos a poner este caso. Entonces yo tengo aquí una instancia, otra instancia, y aquí T2, ¿cierto? Entonces en una de las versiones por acá, de esta versión de por acá, esta que analizamos por acá, notamos que cada comunicación de estas manda una fila y manda la columna completa, la matriz completa B. La granularidad fina es la fina, granularidad más fina, es la cantidad de datos mínimo de datos mínima que requiere T2. O sea, ¿cuál es la cantidad mínima de datos? La cantidad mínima de datos es una fila y toda una matriz. ¿Sí? Esa es la cantidad mínima, ¿cierto? Pero mínima es mínima, entonces yo puedo empezar a hacer una granularidad más gruesa, es decir, como las comunicaciones son tan lentas respecto a memoria, yo podría decir que en vez de transmitir una sola fila, pueda transmitir dos filas, o sea, para que él haga dos iteraciones. O sea, yo le puedo mandar la fila 1 y la fila 2, más la matriz completa B. Entonces aquí yo le mandaría la fila 3 y la 4 y la matriz completa. O sea, yo puedo mandar más de la cantidad de datos mínimo que requiera para optimizar y que no sea tan ineficiente mandar día dato tan fino. O sea, la cantidad de datos fina es la cantidad de datos mínima que se requiere para que una tarea funcione. Pero yo puedo juntar y acumular más de un dato, ¿cierto? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde se puede agrupar? ¿Sí? ¿Hasta dónde se puede agrupar? Hasta el número de hosts o el número de procesadores. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, si yo al final sé que esto va a estar en un nodo con 3 máquinas, por decir algo, en un clúster con 3 máquinas, ¿sí? Y yo necesito hacer una sumatoria desde 1 hasta n, ¿sí? Entonces yo puedo llegar y decir, hombre, el grano más fino es que cada tarea me sume 2. Eso es como lo más fino, ¿cierto? El más fino es sumar 2 valores, ¿sí? Y el más grueso, ¿cuál es? El más grueso es n dividido el número de procesadores. Es decir, que si n, vamos a suponer que n será igual a 99 valores, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este primer nodo va a sumar del 1 al 33. Este segundo va a sumar del 34 al 66. Y este del 67 al 99. Entonces yo, en vez de mandar valores individuales, lo que hago acá es mandar de una vez todos los valores, todo un mensaje con desde 67 hasta 99, para que él me sume y me devuelva esto. Ese es el grano más grueso. Entonces tenemos el más fino,
es el mínimo que necesita para operar, hasta el más grueso que es este. Entonces hay que tener ahí un balance entre esa granularidad. Bueno, finalmente tenemos el mapeo, ¿cierto? El mapeo. El mapeo ya consiste en estas tareas T3 o T2, ya ejecutarlas en procesos o en host, dependiendo, ¿cierto? Si es memoria compartida o memoria distribuida. Entonces, tenemos, bueno, estos procesos hilos, aquí es lo mismo. Aquí, bueno, no es lo mismo, pero es el concepto de memoria compartida. Esto es memoria compartida. Memoria compartida. Y esta es memoria distribuida. Entonces yo tengo que las instancias de mis tareas, ejecutarlas en lo que se llaman unidades de ejecución. ¿Sí? Las unidades de ejecución son tareas, son o el nodo o hilos o threads que me permiten ejecutar a mí las tareas. En general esto tiene un límite, o sea, esto es un parámetro que uno especifica. Entonces uno dice, mira, ¿cuántas unidades de ejecución voy a tener? ¿A cuántos procesadores? Entonces le voy a decir, mira, tienes un clúster con 10 máquinas, ¿cierto? Y cada máquina tiene 32 procesadores. Y cada procesador tiene 16 núcleos. Estoy inventando cualquier cosa aquí. Entonces al final tengo cuántas unidades de ejecución, que la mínima es núcleo. Entonces 16 por 32 por 10, ¿cierto? Esa es la cantidad de unidades de ejecución que yo puedo tener si quisiera tener al tope. Y en estas unidades de ejecución es donde se mapean, digamos, las instancias. Entonces ya, o sea, ¿qué corre en una unidad de ejecución? ¿Qué corre? ¿Qué ejecuta? Tareas. Entonces, o ejecuta una tarea 3, llamémosla aquí está ejecutando la tarea 2. Mire que hice la distribución por función, o en diferentes nodos corre la misma tarea, que es la de particionamiento de datos. O sea, T2, aquí T2 y aquí T2, ¿cierto? O sea, entonces yo puedo tener un nodo que transmite así, que comunica así, que comunica así, ¿cierto? Y esto es red. Aquí hay una red de comunicaciones. Esto es la red. Y todo esto es la red, ¿sí? Cuando es distribuida. Y en cada una de esas, pues, cada instancia de T2 pues está ejecutando con unos datos diferentes, pero yo tengo que saber cuántos nodos de estos hay, o sea, para poder repartir los datos, ¿cierto? Y ahí es donde viene la granularidad fina, ¿cierto? O sea, si la granularidad, vamos a poner un ejemplo acá, si supongo que tengo estas 5 unidades de ejecución, ¿cierto? Tengo 5 unidades de ejecución como aparece acá. En una unidad de ejecución está T3 y en las 4 restantes unidades de ejecución está T2, ¿cierto? Y estoy con la granularidad más fina, que es este caso, que es en el que cuál es la cantidad mínima de datos que se requiere para que T2 funcione. Entonces, ¿qué va a tener que hacer T3? O sea, T3 va a tener que hacer un send de esto con la fila completa, con la columna completa, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, pero vuelve y hace otra invocación a
la tarea 5 con B, la tarea 6 con B, la columna 6 con B, y así se va haciendo como eso realmente se llama round robin. Round robin es la técnica que me permite a mí repartir dinámicamente los datos a cada una de las unidades de ejecución, ¿cierto? O sea, lo que hago es repartir en un esquema de time slide, pues de tajadas de tiempo, pues todos los datos a cada una de las unidades de ejecución. Entonces ahí es muy importante saber el número de unidades de ejecución. Bueno, este es un ejemplo de cómo podemos paralelizar un algoritmo serial como lo es el de multiplicación de matrices y por todas las etapas que recorre. Con base en esta, entonces vamos a poder hacer ya cualquier otro tipo de ejercicio de paralelización. Finalmente mencionar que en esta parte de aglomeración se tiene que tener muy en cuenta que van al local para que aproveche esas comunicaciones internas, en este caso esto, y ya quedan estas que son las de comunicación distribuida. O sea, deberíamos de poder identificar tanto estas tareas internas, aglomerarlas, y sabemos que esas se van a quedar en un ambiente de ejecución de memoria compartida. Pero que también tenemos estas otras tareas que son las tareas que ya van a comunicarse a través de pasos de mensaje, a través de frameworks como MPI. Con esto estamos entonces finalizando.